Martes 23 de marzo de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿Será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros? Y él les dijo: Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les contestó: Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos acercamos cada vez más a la Semana Mayor, a la Semana Santa, y la liturgia nos va llevando en medio de la tensión que iba viviendo Jesús con los judíos, que finalmente terminará en la cruz. La liturgia nos va mostrando este recorrido de Jesús que finalmente terminará, como dice el Evangelio de hoy, cuando el Hijo del Hombre sea elevado. Vamos con tres mensajes de este Evangelio. Primero, el pecado es muerte. Segundo, ¿eres de abajo o de arriba? Tercero, Jesús es Dios. Vamos con el primer punto. El pecado es muerte. En tres ocasiones durante este Evangelio, Jesús dice a los judíos: moriréis por vuestro pecado. Y las razones que les da son las siguientes. Primero, por no buscar a Jesús. Él es el Mesías. Ellos querían al Mesías y sin embargo, teniéndolo al frente, no creían en él. Después el Señor les dice que no pueden ir donde Él va. ¿Y para dónde va Jesús? Pues al mismo lugar del que viene. Va para el cielo. Y si ellos no creen en Jesús, no pueden ir al cielo. Jesús finalmente les dice: no creéis que yo soy, por eso moriréis por vuestro pecado. El Señor nos está diciendo que el pecado es muerte. En primer lugar, es muerte a la vida de la gracia. La gracia es el don más maravilloso que hemos recibido de Dios. Por el bautismo somos hechos hijos de Dios. Dejamos de ser simplemente criaturas humanas y pasamos a ser parte de la familia de Dios. Por nuestras venas deja de correr solamente sangre humana y comienza a correr sangre divina. Somos herederos del cielo. Nos podemos llamar hermanos de Jesús. Podemos realizar obras sobrenaturales que sin la gracia, por buenas que fueran, solo serían obras meramente humanas. Y lo primero que muere cuando pecamos mortalmente es la gracia. Por eso se llama pecado mortal a esos pecados que son tan graves que terminan matando la gracia en nosotros. Pero también el pecado es muerte toda vez que mata nuestra relación con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos y con la creación. Pecamos y rompemos nuestra relación con Dios, ya dijimos, perdiendo la gracia, pero también el pecado nos va llevando a abandonar la oración, a abandonar la confianza en Dios, a abandonar el seguimiento de sus mandamientos. El pecado nos va llevando a ver a Dios como un enemigo, a temerle a la voluntad de Dios. Fue lo que le pasó a Adán en el jardín del Edén. Hablaba todos los días con Dios y sin embargo, después de pecar, tuvo miedo y se escondió. El pecado nos lleva a morir en nuestra relación con el prójimo. Detrás de toda fractura en las relaciones humanas hay pecado. O pecado de soberbia, o pecado de infidelidad, o avaricia, o deseo excesivo de poder, o lujuria que me lleva a utilizar a la otra persona, o un carácter que no logro dominar todavía y termino siempre faltando a la caridad. Pecado es igual a muerte en mi relación con el prójimo. ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas amistades acabadas? ¿Cuántas sociedades pulverizadas por el pecado? Pero pecar también significa morir a sí mismo. ¿Cuántas enfermedades físicas producto del pecado?
¿Cuántas enfermedades físicas producto del vicio? ¿Cuántas enfermedades mentales? ¿Cuántas angustias? ¿Cuántas depresiones? ¿Cuántas soledades profundas que no estuviesen ahí si no hubiésemos pecado? Finalmente, el pecado es muerte con la creación. Y hoy la creación nos pasa factura de todo el abuso que hemos hecho de los recursos naturales que Dios nos dio para subsistir y que estamos utilizando de manera absolutamente abusiva. El pecado es muerte. Pero la gracia es vida y estamos llamados a la vida de la gracia. Y si hasta ahora has estado muerto por el pecado, a partir de hoy puedes empezar a vivir en la gracia de Cristo a través del sacramento de la reconciliación. Segundo, ¿eres de abajo o de arriba? En medio del discurso, el Señor dice a los judíos que Él es de arriba y que ellos son de abajo, que Él no es de este mundo y que ellos son de este mundo. El Señor nos está recordando lo que había dicho a Pedro cuando éste quería evitar que fuera a Jerusalén a morir en la cruz. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. El pensar como los hombres, el pensar meramente en lo humano, en lo terreno, es el camino opuesto a pensar en lo divino. No es que nosotros estemos arriba y otros estén abajo. No. Acá nos referimos hacia dónde apuntan tus pensamientos. Obviamente seguimos cayendo. Obviamente sigue habiendo dentro de nosotros una lucha entre el bien y el mal. Obviamente seguimos siendo frágiles. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde apuntan tus pensamientos? ¿Hacia dónde tienes fija tu mirada? ¿Hacia arriba, hacia las cosas del cielo, hacia las cosas de la eternidad? ¿O hacia abajo, hacia las cosas de la tierra, hacia las cosas de un mundo que tarde o temprano va a pasar y que tarde o temprano te va a decepcionar? Los criterios que rigen tu vida son los criterios del Evangelio, de las bienaventuranzas. ¿Es la pureza de Cristo la que buscas? ¿Es la humildad de Cristo la que buscas? ¿Es el desapego a los bienes terrenales lo que buscas? ¿Es el servicio a los demás lo que buscas? ¿O son los criterios del mundo? Tener más dinero a costa de lo que sea, placer por encima de cualquier cosa, poder para subyugar y dominar a los demás. ¿Son los criterios del mundo, es decir, de abajo, o son los criterios de Cristo, es decir, de arriba, los que rigen tu vida? Y puede que nosotros en la mente tengamos los criterios de arriba, pero en la vida vivamos con los criterios de abajo. En la mente tengamos claro qué es lo que Dios quiere y cómo deberíamos comportarnos, pero en nuestra vida cotidiana vivimos de espalda a ese Evangelio. Somos frágiles y tal vez tengamos en nuestro corazón una lucha y queremos decirle al Señor hoy, yo quiero mirar hacia arriba, yo quiero ser de arriba, yo quiero apuntar hacia arriba, pero soy débil y no soy capaz de caminar hacia allá. Dame tu gracia, Señor, dame tu gracia porque con ella podré no solo pensar, querer, anhelar lo de arriba, sino vivir aquello que me mandas. Solo con tu gracia podré hacerlo, Señor. Tercero, Jesús es Dios. El Señor repite en este Evangelio en varias ocasiones la expresión yo soy. Y esa expresión en boca de Yahvé en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, representa la divinidad misma al momento de revelarse a Moisés. Al Jesús decir yo soy, les está diciendo a los judíos soy Dios. Es una revelación de su propia divinidad. Hoy es importante recordar que nosotros no seguimos simplemente a un buen hombre, a un hombre ejemplar, a un buen filósofo, a una persona que marcó la historia con bellas enseñanzas. No solo eso, seguimos a Dios que se hizo hombre. Por consiguiente, su enseñanza es perenne, su enseñanza dura para siempre. ¿Quiénes somos nosotros hoy para cambiar el Evangelio? Tantas personas hoy quieren manipular el Evangelio para acomodarlo al mundo presente. Tantas personas quieren hoy ajustar el Evangelio a los criterios del mundo, como si Jesús se hubiese equivocado. Y si Jesús se equivocó, Jesús no es Dios. Y si no es Dios, ¿a quién seguimos? Y si no es Dios, no pudo resucitar. Y si no resucitó, vana sería nuestra fe. Pero tenemos la absoluta convicción de que que es Dios encarnado, resucitó y sigue vivo. Y sigue vivo y su palabra es eterna. Y aquello que creyeron los santos y vivieron los santos, aquello que santificó a los santos, es aquello que nos santificará a nosotros. Y que la Eucaristía no es anticuada, y que los mandamientos de Dios siguen vigentes, y que la caridad sigue siendo la norma suprema de la vida, y que la Iglesia, a pesar de todas las dificultades y luchas que tiene, se sostendrá en pie hasta el fin de los tiempos, pues fue el mismo Dios el que dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Recordemos entonces, primero,
el pecado es muerte. Segundo, eres de abajo o de arriba. Tercero, Jesús es Dios. Compromiso. Vamos a rezar el rosario de hoy pidiéndole al Señor la gracia de la conversión de ese familiar nuestro que se encuentra más alejado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.